Buenas tardes. En esta oportunidad hablaremos sobre las diferencias y similitudes entre el contrato público y privado. Esta presentación ha sido preparada por los estudiantes Edwin Camilo Lizarazo y Diaman Rodríguez Vargas. El objetivo principal de esta presentación es integrar y exponer los contenidos desarrollados en el curso a partir de los conocimientos adquiridos con respecto a las características de los procesos de contratación pública y privada. Las principales diferencias entre el contrato público y privado tenemos: el contrato público se da entre una entidad del Estado y una persona natural o jurídica, mientras que el contrato privado se da entre personas naturales y jurídicas que no tengan relación con el sector público. El contrato público tiene una serie de requisitos y condiciones para que puedan participar en él, mientras que el contrato privado es un acuerdo entre las partes que puede ser revisado y modificado en cualquier momento. Los tipos de contratación públicos son licitación, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa. Los tipos de contratación laboral, civil, de prestación de servicios y contratos comerciales pertenecen a los contratos privados. Los contratos públicos obedecen a necesidades de la función y el recurso público en beneficio de la comunidad. Y los contratos privados, por su parte, obedecen al bienestar o beneficio individual. Los recursos económicos que se utilizan en los contratos públicos son recursos del Estado. Sin embargo, en algunas oportunidades se pueden incluir recursos de inversión privada. En ese caso, la naturaleza económica de ese contrato será de carácter mixto. Los recursos económicos privados únicamente en los contratos de índole privada. Los contratos públicos deben ser regulados y vigilados por diferentes entidades. También pueden ser regulados y vigilados, más que regulados, vigilados por los ciudadanos, ya que estos están expuestos tanto en su proceso de contratación-ejecución a través de la plataforma del SECOP a la que todos los ciudadanos tenemos acceso. Mientras tanto, los contratos privados solo requieren que sus acuerdos estén dentro de la legalidad. Las partes en el contrato público y privado. El contratante es la parte que requiere un bien o un servicio. En el contrato público, el contratante es el Estado. Y en el contrato privado es una persona natural o jurídica. El contratista, por su parte, es aquel que puede ofrecer el bien o el servicio que se quiere contratar. En el contrato público, los contratistas pueden ser personas naturales o jurídicas y actuar de manera individual o conjunta. En el contrato privado también serán personas naturales o jurídicas que acepten el acuerdo y las obligaciones pactadas a través del contrato. En el contrato privado encontramos el interventor. Esta parte es un empleado del Estado que se encarga de vigilar la ejecución del contrato, cuidando que sus actividades, el desarrollo de las actividades del contrato, se hagan con transparencia y legalidad, y pues que se cumplan los objetivos del contrato. Vamos a revisar rápidamente las partes de un contrato. Tenemos el inicio. En el inicio encontramos el título y ahí debemos especificar la naturaleza del contrato. Puede ser un contrato a término indefinido, un contrato laboral a término indefinido, puede ser un contrato por prestación de servicios, en fin. En el cuerpo del contrato está el cuerpo sustantivo, que es donde se consignan la información y los datos del contratante y del contratista.
La exposición, que son las cláusulas en las que se describe el objeto del contrato y el tiempo pactado, el valor del contrato, la forma de pago y este tipo de detalles. Y en el cuerpo normativo encontramos las cláusulas que regulan el contrato y, por ejemplo, podemos ubicar en esta parte del contrato eh, los acuerdos o la forma de la terminación del contrato, eh, las sanciones por el incumplimiento del contrato, entre otros. Y finalmente tenemos el cierre. En el cierre encontramos la fecha y firmas del contrato que indica que las partes aceptan lo descrito en el documento. Los contratos también pueden tener anexos que se refieren a anexos técnicos o acuerdos de confidencialidad u otros que no se hayan puesto dentro del cuerpo del contrato. Bueno, mencionaremos algunos principios del contrato público y privado. Para el contrato público encontramos la planeación, que es la encargada de analizar y evaluar las necesidades reales que tiene la entidad para poder diseñar y organizar procesos de contratación. La selección objetiva pretende evitar el favoritismo y evitar los actos de corrupción en los procesos de contratación. El principio de la transparencia se preocupa por garantizar la igualdad de condiciones y oportunidades. El principio de la economía vela por la optimización de los recursos públicos utilizados en los procesos de contratación. Y la responsabilidad se encarga de proteger los derechos tanto del Estado como del contratista y los terceros, con el propósito de promover el bien común. Los principios del contrato privado, como la autonomía, que tratan de la libertad que tienen las personas, naturales o jurídicas, para realizar un acuerdo. El principio del abuso del derecho busca evitar que las personas utilicen la ley en favor propio de manera abusiva. El principio de la buena fe trata de actuar de manera transparente y honrada y sin malas intenciones. La consensualidad es el consentimiento consciente de los acuerdos pactados. El principio del enriquecimiento sin justa causa procura evitar que a través de un acuerdo o contrato una de las partes se enriquezca de manera ilegítima y desfavorezca a la otra parte. El principio del error común considera la posibilidad de que una de las partes incurra en un error involuntario, por lo que se pueda considerar la nulidad del contrato o la modificación de los acuerdos. Y el principio de la imprevisión es cuando los factores externos que no se pueden prever afectan de forma grave el objeto del contrato. Por lo tanto, no se puede realizar y es necesario anularlo. La clasificación del contrato público. Encontramos el contrato de obra, que se encarga de construir o adecuar o hacer el mantenimiento de bienes inmuebles a cargo del Estado. El contrato de prestación de servicios se celebra entre el Estado y personas naturales únicamente. El contrato de consultoría tiene por objeto investigar y analizar la viabilidad de proyectos antes de contratar. El contrato de concesión otorga a personas jurídicas o naturales la explotación o conservación de un servicio o de un bien de uso público. Y el encargo fiduciario se celebra entre el Estado y una sociedad fiduciaria y tiene por objeto
el manejo de los recursos vinculados a los contratos públicos. La clasificación del contrato privado depende de algunas variables y entre esos contratos tenemos el unilateral, que es donde una sola de las partes adquiere una obligación, por ejemplo, un pagaré. El bilateral, que es en el que las dos partes involucradas adquieren una obligación, por ejemplo, los contratos de trabajo. Y multilaterales indica que hay más de dos partes involucradas en el acuerdo y todas adquieren una obligación, como las sociedades. Tenemos el contrato gratuito, que es en el que solo una de las partes recibe beneficio, por ejemplo, los contratos de donación y de sucesión de herencias. Y el contrato oneroso, que es el que beneficia a todas las partes, como los contratos de trabajo. Los contratos pueden ser principales, o sea, que existen por sí mismos, o accesorios, que son contratos que necesitan de otros contratos para existir, como los contratos de prenda, por ejemplo. Tenemos también, de acuerdo a los requisitos de validez, el contrato real, que además del consentimiento necesita que se debe el acto o que suceda. Por ejemplo, cuando se adquiere un préstamo, no solo, o sea, a partir el contrato mismo no es la obligación, se da a partir de que le entregan el dinero. El contrato solemne, este tipo de contratos están sujetos a cumplir las formalidades establecidas por la ley, por ejemplo, las hipotecas. Y el contrato consensual es el que se da el consentimiento a los acuerdos entre las partes y con eso es más que suficiente, como en los contratos, por ejemplo, de compraventa. También tenemos los contratos de ejecución inmediata, que son los que inician y terminan de manera rápida, justamente como los contratos de venta, y los de ejecución sucesiva, que se extienden en el tiempo, como los contratos de concesión o de mandato comercial. Los contratos de libre discusión es donde todas las partes, de manera consensuada, acuerdan las condiciones del contrato. Pero también tenemos los contratos de adhesión, que es en el que una de las partes propone las condiciones y la otra parte acepta y se adhiere a las condiciones propuestas. Finalmente, tenemos los contratos típicos o nominados, que son los contratos que están señalados y regulados por la ley, como los contratos de arrendamiento. Y también tenemos los atípicos o innominados, que son los que no están expresamente señalados por la ley, como las franquicias y los leasing. Responsabilidad por el incumplimiento del contrato público o privado. Cuando las partes incumplen las obligaciones contractuales, automáticamente la otra parte queda habilitada para exigir que se obligue al infractor a que cumpla con el contrato o a dar por terminado con el contrato, a dar por terminado el contrato o hacer efectivo el pago de la indemnización o sanciones que se hayan acordado o a las que haya lugar. En el contrato privado tenemos la responsabilidad civil contractual, que indica que el incumplimiento de las obligaciones afecta a las partes involucradas en el contrato. Pero el contrato de responsabilidad civil extracontractual indica que el incumplimiento de las obligaciones afecta no solo a las partes involucradas en el contrato, sino también a terceros. En el contrato público, el incumplimiento de las obligaciones debe ser revisado, analizado por el interventor o por los entes de supervisión y control del contrato, que a través de audiencias van a determinar el grado de responsabilidad
de incumplimiento y asimismo decidir si se termina el contrato de manera unilateral, si se hace efectiva la cláusula penal o si se aplican las sanciones o multas que correspondan. La igualdad indica que a todas las personas se les debe brindar las mismas posibilidades y oportunidades y tratarlos de manera homogénea dentro de las normas y la ley. El interés particular es el que genera bien a una sola persona o a unas cuantas personas nada más. Y el interés general es aquel que beneficia o impacta positivamente a una comunidad. Así las cosas, podemos decir que la aplicación del principio de igualdad de interés general y particular pretende garantizar que haya igualdad de condiciones de trato y protección para todas las personas, siempre que prevalezca ante cualquier circunstancia, bien sea de carácter público o privado, el interés general o el bien común sobre el interés particular o el bien individual. Podemos decir que como profesionales de administración de empresas en formación es indispensable que conozcamos e identifiquemos los conceptos y características de los diferentes tipos de contrato, ya que este conocimiento nos ayudará en la vida personal y profesional, además de brindarnos una ventaja competitiva. También es importante saber que los contratos son elementos de regulación indispensables en cualquier relación comercial, que establecen parámetros que garanticen la protección de los recursos de las personas que están directa o indirectamente relacionadas con un contrato. Cabe destacar que sobre los contratos públicos recae una responsabilidad mayor, teniendo en cuenta que, que ellos utilizan recursos del Estado, o sea, los recursos de todos. Terminamos esta presentación dando un agradecimiento por su atención. Hasta pronto.